saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 25 de agosto, dándoles a todos la bienvenida a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Donde quiera se encuentren en cualquier país del mundo, como también aquí en los Estados Unidos, les deseamos que la paz de Cristo les acompañe. Gracias por su sintonía. Queremos, como siempre, agradecerles que oren por nosotros para que podamos seguir adelante con la obra y que todo obstáculo que pueda haber en el camino, con la ayuda de Dios, lo podamos superar. Amén. Sobre todo, el obstáculo que a veces surge, como es el de no tener a lo mejor los recursos para llevar adelante la obra, que Dios siempre, hermanos, los provea. Oren por eso, para que no se detenga esta obra. Nosotros podemos ver la necesidad que hay en este tiempo de alcanzar a muchas personas con el mensaje de la verdad presente, como hemos hablado en las semanas anteriores. Y una manera de hacerlo es aprovechar los medios de comunicación masiva, como son la radio, la televisión, los periódicos. Y en ese sentido, nosotros estamos bien enfrascados en la misión de proclamarlo de esa manera. Y por eso es que siempre les invitamos a que apoyen este ministerio con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones especiales. Al mismo tiempo que hacemos eso, usted sabe que también atendemos gratuitamente a los enfermos cuando por 15 días se internan allí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles para ser atendidos en sus enfermedades con los remedios naturales de Dios. Por supuesto, estas personas deben valerse por sí mismas porque se les atiende con las 8 leyes de la salud, y esa requiere que la persona esté en una condición que se pueda valer por sí misma. Así, hermanos y hermanas, esta obra de hacer la redundancia, la obra médica misionera gratuita, requiere de mucho apoyo. Por eso es que en la pantalla le ponemos las formas de cómo usted puede enviar los recursos a este ministerio. Tome nota o agarre el número de teléfono 214-881-4029 para enviar ahí a través de la aplicación Cele a ese número, regístrelo como Iglesia Advenimiento, o puede llamar para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Asimismo, el WhatsApp más 1-214-881-4029 puede usarlo para pedir información de cómo usted también desde el extranjero puede participar colocando los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales en este ministerio. De antemano, gracias a todos los que nos apoyen durante esta semana y, para ser más específico, este día. Hermano Ángelo Barri me acompaña nuevamente. ¿Cómo está, mi hermano? Contento, pastor. Aquí vamos, como dicen, viendo ya casi al final de este folleto. Estamos entrando en la lección 9. Apreciando la luz celestial. A ti que siempre sigue cada mañana, cada tarde, a la hora que tú veas estos programas, que sigue estas transmisiones, queremos agradecerte porque podemos decir que Dios ha sido con nosotros hasta este momento. No te olvides dar dedito arriba, prepárate, porque hoy dando like, comentando, suscribiéndote, ayudas a otras personas a que entren o sean partícipes o puedan ver esta linda programación que vamos a llevar el día de hoy. Tenemos la Biblia preparado, así que prepárate, lee tu Biblia. No te olvides, hoy es un buen día si no has leído la Biblia para que la abras y encuentra en ellas verdades poderosas. Apreciando la luz celestial, es la lección que vamos a tener esta semana, así que vamos a orar y vamos a comenzar este lindo programa. Amado Padre, queremos en este momento presentarnos y reconocer que tú eres la luz del mundo. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros a veces nos olvidamos de esa tremenda luz que tú eres, encontramos también que tú siempre estás en busca de nosotros. Queremos en este momento, Señor, pedir una bendición para todo el que escuche este programa, ya sea por las ondas radiales o por la televisor o por el de internet, por donde quiera. Tu Santo Espíritu en este momento toque el corazón
del que nos escucha y nos mira. A nosotros también sé con nosotros el día de hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciando la luz celestial. Así el autor ha titulado la lección para esta semana. Y cuando hablamos de la luz celestial, estamos hablando de la luz que tiene que ver con la verdad, que ha brillado sobre nosotros, emanada de la santa palabra de Dios. Esta luz de la verdad ha venido del cielo y ha sido revelada en las Escrituras, empezando con la luz principal, la cual es Jesucristo. Pues Él dijo, yo soy la luz del mundo. De allí emanan una serie de verdades que son toda una luz, que en medio de las tinieblas se han abierto paso para alumbrar a todos aquellos que andan allí en la oscuridad, deseando conocer la luz. Dentro de esos, por la gracia de Dios, estamos los cristianos de verdad presentes, que andábamos en lo que nosotros llamábamos luz, pero que realmente eran tinieblas. Y por ahí el Señor nos alcanzó, nos alumbró con su verdad, y ahora nos gozamos en esa luz. Sin embargo, esa luz hay que apreciarla. Hay que apreciarla, hay que valorarla. Y cuando hablamos de que hay que apreciarla, es, hermanos, en el contexto de que debemos andar en ella. Debemos permitir que ella alumbre hasta el último recóndito de nuestro ser, de tal manera que disipe toda tiniebla. Cuando hay en este mundo tanto error que se propaga, tanta mentira, apreciar la luz celestial como es la verdad, es algo que nosotros debemos hacer. Por eso dice el versículo de memoria en Santiago 4:17, hermano Ángelo, al respecto. ¿Qué dice si lo aplicamos al aprecio que debemos de tener por la luz celestial? Al saber hacer lo bueno y no hacer, le es pecado. Me interesa, pastor, aquí, como usted dice, me voy a quedar, que Jesús, Él se hace llamar la luz también, la luz del mundo. Pero no solamente que se hace llamar la luz del mundo, para seguir con la idea que usted está dando, sino que Jesús también dice, la luz vino al mundo y los hombres la rechazaron. Entonces, queridos hermanos, así como dice el pastor, esta semana vamos a ver lo peligroso que es usted tener la verdad y no hacerle caso a la verdad, o estar en la verdad y luego volver al pecado, o volver atrás, volver a la oscuridad. Y en Santiago tenemos esta declaración contundente y precisa: saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos y cuántas hacemos? Esta semana vamos a ver cuál de estas sería la posición de una persona que verdaderamente está en la luz. Solamente saber, o una persona que está en la luz debería de saber y también hacer. Interesante cuando dice Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Digo interesante porque en este versículo, hermanos, está revelado que la omisión del bien es tan pecado como la comisión del mal. Es decir, lo que es bueno y no se hace es tan pecado como el hacer lo malo. Y cuando se trata de la luz, habiéndola conocido, habiéndola oído, habiéndola uno entendido, pero como decía mi hermano Ángelo, no hacerle caso, rechazarla, eso, hermanos, es pecado. ¿Por qué? Porque eso era lo bueno que el Señor permitió que conociéramos. Eso es lo bueno que el Señor
hermanos, en su sabiduría, dispuso que nosotros entendiéramos, pero tristemente no quisimos nada con ella. En ese aspecto, dice Santiago, se convierte en un pecado porque sabías lo que era bueno y no lo hiciste. Aquí yo voy a ir más explícito. ¿Sabías que el sábado es el día de reposo? Pero tú no quisiste, preferiste el domingo. ¿Sabías que la santa ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios? Pero a ti no te importó. Y esa ley la pisoteaste a diestra y siniestra. ¿Sabías que el juicio de Dios ya comenzó en su primera etapa de investigación? Pero a ti no te interesa y vives como quieres. Hermanos, tantas cosas que sabemos que son buenas en sí, pero nosotros simplemente no les hacemos caso. Allí, hermanos, se convierte en un pecado para nosotros, porque es un pecado de omisión. Es decir, omitimos hacer lo bueno. Bueno, en esto de la luz, ¿cómo aplicar esto? El don de profecía que nos dice a continuación. El ángel dijo, si se recibe la luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Estamos leyendo el Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 112. Ahí tenemos nosotros claramente que Dios es un Dios justo y misericordioso. No se te hará juicio a menos o de acuerdo a la luz que tú tengas. Pero hermanos, hoy, así como decía el pastor, hay muchos de nosotros que elegimos nuestras luces. Nosotros elegimos la que queremos y la que no nos gusta, la desechamos. Tengo para decirte que tan pronto llegó una verdad, tú no puedes ya desecharla. No te haces inocente de esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que, hermanos, cada verdad que te llegue a tu casa, a tu conocimiento, a tu familia, póngala en práctica. Póngala en práctica, porque saber lo bueno y no hacerlo, la Biblia especifica claramente que esto es pecado. Y el apóstol Pedro tuvo que preocuparse y asegurarse de que la iglesia primitiva cuidara mucho de apreciar la luz que ya habían recibido por parte de ellos, los apóstoles. Y tuvo que escribir en términos fuertes para advertir a aquellos que no apreciaban la luz, a aquellos que no apreciaban el mensaje. Pedro tuvo este problema en la iglesia que pastoreaba y por eso tildó de falsos maestros, de fuentes sin agua, de muchos epítetos a esos predicadores falsos que, despreciando la luz, comenzaron a introducir falsas doctrinas. Y en un tan solo versículo, Pedro dice cuál va a ser el destino de ellos. ¿Qué le parece, hermano Ángelo, si leemos 2 Pedro 2:20 para ver el destino de los falsos maestros? Vamos a leerlo, pastor, un texto muy interesante. Me llama la atención este texto. 2 Pedro 2:20. Palabra de Dios dice así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrando otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Aquí Pedro está teniendo una, vamos a decir así, voy a usar la palabra conflicto, pero no es un conflicto. Había amenaza en la iglesia de personas que habían conocido el evangelio, pero estaban regresando, se estaban
volviendo a sus viejas andanzas. Entonces Pedro nos va a enseñar el peligro que implica estar en la verdad y salirse de la verdad. Lo vamos a ir viendo en la semana, no quiero ampliar y voy a terminar el comentario diciendo esto. La condición de apóstata. Apóstata, nosotros entendemos que es todo aquel que conoce la verdad y se aparta de la verdad. La condición de apóstata es peor que la de ignorancia. Repito el pensamiento y lo voy a decir más claro. La condición de apostasía es peor que la condición de ignorancia. Y aquí Pedro nos advierte sobre el peligro de regresar al pecado. Nosotros aquí vemos, así como comienza el texto, ciertamente, si habiendo ellos escapado, es decir, antes éramos esclavos del pecado y escapamos, ¿te vas a dejar volver a ser prisionero del pecado? Si ya lograste escaparte de tu amo, ¿vas a volver de nuevo a donde él? Ahí es donde Pedro enfatiza en este capítulo cómo es un peligro conocer la verdad y luego apartarte de esta verdad. Llama la atención que este versículo 20 que hemos leído viene desde el verso 1 del capítulo 2, tratando la situación de estas personas. Dice el versículo 1, para que tengamos el contexto más amplio del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Desde aquí él está hablando, y por eso en el 20, él aplica ese versículo a ellos y por supuesto a los que ellos han engañado, para decirles de que el postrer estado de ellos, tanto de los falsos maestros como de los que han sido engañados por ellos, será tristemente peor que el primero, dice. Es decir, como dice mi hermano Ángelo, van a ser de una manera espiritualmente hablando una desgracia. Una desgracia. Porque habiendo conocido, ahora resulta que se han desviado. Hermanos, problemas de actitud le puso el autor al estudio de este día domingo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un problema de personas que abrazaron en un momento dado el mensaje, conocieron la verdad, pero en el camino se desvían. ¿Y cómo está, hermano Ángelo, de moda esto? Yo me recuerdo que en las filas adventistas, hace varios años atrás, había una como unanimidad en la doctrina y una firmeza, y no habían vientos de doctrina. Pero ¿se ha fijado usted que con la explosión que ha causado las redes sociales, se ha comenzado a filtrar una serie de vientos de doctrina, de manera que hay una confusión teológica? Y prácticamente algunos que antes abrazaban la verdad y estaban contentos con la verdad, ahora dicen, es que nos habían engañado. Y han comenzado a ir tras nuevas luces, tras esos vientos de doctrina, y prácticamente han caído en apostasía. Bueno, pastor, ahí usted dijo claro cómo el autor le puso este día un problema de actitud. Porque yo estoy viendo que en las redes sociales es el que más sabe y nadie quiere ceder. Y hay una discusión entre, ya se está dudando hasta si guardar el sábado. Discusión teológica de la iglesia adventista, de que nosotros
no debiéramos de ser tan extremistas con lo del sábado. Ya se está dudando hasta si en la iglesia se debe casar hombre con hombre. Óigame, ya se está dudando por qué tenemos que prohibir prenda. Ya se está dudando en la iglesia todas las luces. ¿Por qué debiéramos de seguir la reforma pro salud? Yo creo que muy sabiamente el Señor le dio a entender a este autor ponerle al primer día de la lección un problema de actitud. Nosotros tenemos que cambiar la actitud. La actitud de nosotros no está de acuerdo a la luz de Cristo Jesús. Definitivamente, hermanos. El hermano Ángelo ahí mencionó varios puntos donde la gente está dudando cuando antes lo asumía y lo aceptaba y lo creía como que está en las Escrituras y que viene de Dios. Pero quiero agregarle a una doctrina tan fundamental, hermanos, como es la del Espíritu Santo. Cómo han surgido una serie de falsos maestros negando la existencia del Espíritu Santo. Y algunos hermanos que antes abrazaban esa verdad, ahora dicen, nos habían engañado. Y están prácticamente negando lo que creyeron y básicamente están, hermanos, en una apostasía. Y como ese ejemplo, pues podríamos citar muchísimos, pero ¿qué pasó con la luz celestial que un día recibiste? ¿De dónde empezaste a encontrar una nueva luz y desechaste la que recibiste? ¿Sabes que Pedro se adelantó a estos problemas? Porque él miró que ya en la iglesia estaban apareciendo en sus días hombres que se infiltraron en la iglesia, que aparentemente abrazaron las doctrinas de la iglesia, que dijeron, oigan, este es un mensaje de Dios, pero estando allá adentro, empezaron con sus nuevos enfoques teológicos, comenzaron cuando ya tenían un poco de autoridad o posición que les daba autoridad a infiltrarlos. Y hermanos, ahora vemos dónde anda la doctrina, la sana doctrina. Anda completamente, hermanos, extraviada en la vida de muchos. Las falsas doctrinas proliferan. Es por eso que cuando la luz celestial brilla, tocante a la verdad, debemos apreciarla. De lo contrario, uno puede fácilmente ser engañado por los falsos maestros y terminar prácticamente, hermanos, sufriendo la misma suerte que van a sufrir ellos, donde dice que el postrer estado va a ser peor que el primero. Por eso es que el don de profecía nos habla también un poco de esto en la siguiente cita. Esos falsos maestros aparecidos en la iglesia y considerados por muchos de los hermanos en la fe como verdaderos, el apóstol lo compara a fuentes sin aguas y nubes atraídas de torbellinos de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Su postrimería, dice, les son hechas peores que los principios. Aquí, pastor, nosotros tenemos de nuevo. Mire, yo he visto personas que comienzan con una, vamos a decir así, una nueva luz. Y veo que se van alejando de todos los hermanos. Por eso creo que el autor de este folleto no pudo ponerle un mejor título. Voy a poner un ejemplo del Espíritu Santo. Aquellos que comienzan a creer en el Espíritu Santo, ya todo lo que hablan es eso. No hay otra cosa en la Biblia, y el que no esté de acuerdo con ellos son sus enemigos. No quieren hablar con esa persona. La actitud le cambia totalmente. Entonces, aquí nosotros tenemos que se vuelven falsos maestros. ¿Y qué son? Al final, supuestamente saben mucho del Espíritu Santo, de que no existe, pero son enemigos de la iglesia. Nubes sin agua. Saben mucho quizás
de que ya no hay que guardar el sábado tan extremistamente, pero son enemigos y tienen problemas personales con los hermanos de la iglesia. ¿Qué son? Son torbellinos de viento. Son nubes que aparecen, que vienen llenas, pero están vacíos. ¿Cuál es el fin? La Biblia no se equivoca, hermano. El fin casi siempre de estos hermanos es que se quedan solos y terminan en una condición que usted dice, wow, y ese es el hermano. Por eso yo decía al principio que la apostasía o apostatar es peor que la ignorancia. Y no estoy diciendo que debemos de quedarnos en la ignorancia, pero hay que tener cuidado cuando nos hacemos tan sabios y tan entendidos en nuestros propios conocimientos que ya nada de lo que dice otra persona tiene valor, solamente lo que yo entiendo y creo. Estamos analizando, hermanos, un problema que está agarrando fuerza, como es el de los falsos maestros. El asunto es que, ¿quién es el falso maestro? Es todo aquel que rechaza la verdad y que enseña una verdad diferente. Ese es un falso maestro, porque rechaza la verdad que ya sabemos, que ya conocemos, y ahora pone una diferente y dice, esta es. Hermanos, yo me quedo, wow, digo yo, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andan los predicadores? Porque el que no lo hace en su, digamos, calidad de pastor, lo hace en calidad de predicador, en calidad de anciano, de andar en esto de presentando falsas doctrinas. Y por eso es que Pedro tuvo que tratar este problema y dice que se iba a dar en el tiempo final. Y cómo se vuelven a veces los que propagan este tipo de errores doctrinales. Se vuelven, hermanos, muchas veces agresivos, muchas veces, como dice mi hermano Ángelo, hasta discriminadores de aquellos que no creen como ellos y no admiten para nada que puedan estar equivocados. Por eso es que ante una situación como esa, hermanos, lo que necesitamos nosotros es tener paciencia. Tener paciencia, pero al mismo tiempo ser humildes. Por eso es que hay unas palabras en Eclesiastés 7:8 que son palabras eternas y que nos ayudan a mantener una perspectiva madura y a tomar decisiones sabias cuando los demás nos menosprecian o ponen a prueba nuestra paciencia. ¿Cuáles son esas palabras, hermano Ángelo? Dice Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Nosotros aquí tenemos 2 puntos. Me llama la atención. Punto número 1. El fin es mejor que el principio. Aquí podemos citar también un texto de Mateo que dice que el que persevera hasta el fin, ese logra. Así que hay muchos que han comenzado y, como digo, al final se quedan ni en la iglesia, ni con lo que ahora ya no creen, ni en lo que defendían, no creen ahora en nada. Perdieron el rumbo. Y el segundo punto que me presenta aquí Eclesiastés es: la paciencia es mejor que la arrogancia. Nosotros tenemos aquí un principio, como dice el pastor, un principio eterno. Hermanos, no es quién comenzó, sino quién terminó. Esto es una carrera de resistencia. Y hermanos, lamentablemente, y digo la palabra lamentablemente, a mí no me gusta usar esa palabra. Yo creo que estamos viendo un tiempo donde la paciencia se ha agotado para muchos de nosotros. Y en este tiempo, yo digo que es un tiempo bendecido porque el mensaje puede llegar a través de los teléfonos. Eso por ahí llega rápido, pero así mismo como llega a través de los teléfonos, yo creo que hoy en día todo el mundo cree que sabe. Y yo escucho gente hablando por ahí cosas que usted dice, si ellos supieran lo
lo ignorantes que se oyen, pero ellos hablan como que son conocedores de todo. Por ahí la gente dice lo que quiera decir, hermanos. En ese teléfono usted encuentra de todo. Y hay mucha arrogancia. Escuchaba yo a un expositor decir, es que hay algunos que nada más Elena G. de White, Elena G. de White, Elena G. de White, y han puesto Elena G. de White más que la Biblia. Y yo decía, wow, si este caballero se escuchara lo que él está diciendo y se diera cuenta de lo ignorante que se oye diciendo eso, porque yo me pregunto, ¿qué espíritu inspiró a Elena G. de White? Fue el Espíritu Santo número 2, el menos que el Espíritu Santo que inspiró a Salomón. Es el mismo espíritu. Claro. El mismo espíritu. Pero hermanos, hoy nosotros andamos en busca de novedad. Ya los rudimentos no nos agradan. Queremos cosas nuevas, ideas nuevas, nuevas luces. Y hemos llevado la iglesia, que ya usted no sabe si es una iglesia o es un club social, o es un centro de recreación, porque hay que poner la iglesia de acuerdo a los tiempos. La palabra de Dios no cambia, es eterna. La iglesia no debe amoldarse a la cultura, sino la cultura debiera amoldarse a la iglesia. Y hoy estamos viendo que hay una mezcla que usted no sabe ni qué es la verdad ni qué es la mentira. Pero en las palabras eternas que se leyeron, ahí se destaca que la altivez, el orgullo, eso no es una buena cualidad que deberíamos de cultivar. Es el sufrido de espíritu, es decir, el humilde, el que Dios, hermanos, mira y valora y atiende. Así que la humildad es la que debemos buscar en todo esto. Yo no voy a cambiarlo a usted de opinión si usted no quiere cambiar. Pero tampoco debo por eso sentirme orgulloso sobre usted y mirarlo de menos. No, finalmente usted le va a dar cuenta a Dios, yo también le voy a dar cuenta. Solo procure que no imponga su verdad que usted dice que ha encontrado, no la imponga si esa desecha lo que hasta ahora la palabra de Dios tan claramente ha presentado como la verdad. Porque una verdad nueva no echa a perder las otras verdades, no reemplaza a las otras verdades. Una nueva luz no viene para tirar a la basura la luz que ya previamente se ha recibido. Así que yo creo que debe haber humildad de parte de aquel que va a enseñar y de aquel que ha sido enseñado. Y esto de la humildad nos cuesta a veces, hermanos, practicarlo, pero debemos hacerlo, porque finalmente eso es lo que a Dios le agrada. Amén. El don de profecía, ¿cómo cierra? A muchos les encanta ser adulados y buscan celosamente cualquier muestra de desprecio o desatención. Existe un espíritu duro y desprovisto de perdón. Hay envidia, contienda y rivalidad. Mientras con tanto afán procuréis ocupar el primer lugar, acordaos de que seréis últimos en recibir el favor de Dios. Si no lográis albergar un espíritu manso y humilde, el orgullo del corazón hará que muchos fracasen donde pudieron haber alcanzado el éxito. A la honra precede la humildad, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 47. Aquí me voy a quedar solamente con esto. Mientras con tanto afán procuráis ocupar el primer lugar, acordaos que seréis últimos en recibir el favor de Dios. Así que
Nosotros aquí tenemos, hermanos, un claro ejemplo de que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Hermanos, yo creo que sin duda alguna hoy me gustaría dejarte con la idea de que nosotros tenemos que cambiar de actitud. Hoy yo creo que estamos viviendo, no sé si usted va a entender este término, pero yo creo que tenemos la mecha muy corta los hermanos hoy en día. Vivimos enojados, eso es cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa me voy de aquí. Nosotros debiéramos de ser manso y humilde. Agradecemos al Señor que en esta lección haya dejado este principio, el de la humildad, como lo que debemos buscar. Las adulaciones, esas no debemos andarlas buscando, porque lo único que muestra uno con eso es su yo, su egoísmo, su orgullo. Hermanos, que el Señor nos ayude para que toda contienda, rivalidad y envidia salga de nuestra vida y un espíritu afable y humilde sea el que mostremos para que honremos al Señor. Vamos a orar por esto. Amén. Amante Dios, hay dos problemas de actitud en este tiempo en tu pueblo. Uno de falsos maestros que proliferan enseñando falsas doctrinas, y otro de un carácter orgulloso que manifiestan tus hijos. Señor, tú sabes muy bien dónde está nuestro problema. Si estamos en esa categoría de falsos maestros o estamos en la otra de orgullosos. Al orgulloso, Señor, le es difícil reconocer su error. Al orgulloso le es difícil aceptar que esté equivocado. Al orgulloso es bien difícil enseñarle, porque cree que lo sabe todo. Señor, te rogamos que nos libres de ese mal, que nos libres de esa actitud. Pero también te pedimos que nos ayudes para que, habiendo conocido la verdad, no caigamos en la otra categoría de rechazarla y comenzar a creer falsas doctrinas y ni aún propagarlas. Porque eso lo único que muestra es que no apreciamos lo que hemos conocido hasta ahora. Gracias, Señor, por hacernos ver de estos dos peligros, de estas dos actitudes negativas que lamentablemente destruyen la fe. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para ser cristianos coherentes, cristianos que están bien afirmados en la verdad y que son humildes al dar a conocer esta verdad. Ayúdanos, Señor, para que nuestro carácter sea transformado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada